Buenas noches, compañeros, compañeras y profesor. Nosotros vamos a explicarles sobre nuestro proyecto que se llama Basurero Electrónico. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Rolando José Solera Barquero, Alejandro Salas Sánchez y Tai Solano Bermúdez. El desarrollo de un basurero electrónico puede crear conciencia sobre el problema de los desechos y educar a la población sobre la importancia de una gestión adecuada de los mismos. Este tipo de proyecto puede ser utilizado como herramienta educativa para sensibilizar a las personas sobre el impacto de los dispositivos electrónicos en el medio ambiente. Los materiales a utilizar serían El material. El sensor de distancia ultrasónico. Este sirve y ayuda a medir la distancia del objeto contando el tiempo entre la emisión y recepción. El sensor emite un sonido y mide el tiempo que la señal tarda en regresar. Tarjeta Arduino Uno. El Arduino se puede utilizar para desarrollar elementos autónomos o bien conectarse a otros dispositivos o interactuar con otros programas. Para interactuar tanto con el hardware como el software. Sirve tanto para controlar un elemento. Y el microservomotor es un tipo de motor DC con una reductora que solo puede girar 180 grados. Se controla mediante el envío de impulsos electrónicos a Arduino. Estos pulsos le dicen al servo a qué posición se debe mover. Esa sería la imagen, digamos, de lo que realizamos. Y los pasos a seguir para completar este proyecto sería: el paso número 1 es que conectamos un cable de la ranura tierra de micro servomotor a la ranura GND de la placa Arduino 1R3. El paso número 2, conectamos un cable de la ranura potencia del micro servomotor hacia la ranura 5 voltios de la placa Arduino 1R3. Conectamos un cable en la ranura de señal del micro servomotor hacia la ranura D6 del Arduino 1R3. Paso número 4, enchufamos desde el puerto de potencia del sensor de distancia ultrasónico un cable hacia el puerto de 5 voltios en la placa Arduino R3. En el paso número 5, enchufamos desde el puerto de desencadenador del sensor de distancia ultrasónico un cable hacia el puerto D13 en la placa Arduino R3. Enchufamos desde el puerto de ecosensor de distancia ultrasónico un cable hacia el puerto D12 en la placa Arduino R3. En el paso número 7, enchufamos desde el puerto de tierra del sensor de distancia ultrasónico un cable hacia el otro puerto de GND en la placa Arduino R3. Y en el paso número 8, en el apartado de código, introducimos el siguiente código. Este sería el código que realizamos para la configuración del mismo. Y por último, finalmente ponemos a correr el circuito y en el sensor de distancia ultrasónico, al hacer clic en él, acercamos el círculo hasta que diga 50 centímetros, ya que esa fue la distancia que pusimos en el código, y observar cómo el micro servomotor gira. Ahora nuestro compañero Alejandro nos va a enseñar cómo funciona ya el proyecto. Bien, compañeros y profesor, sobre el proyecto, aquí arriba se llama Proyecto Basurero Virtual. Primero vamos a, darle a correr para que ya se vea, después de la explicación, se vea en función. En ese momento ya se está moviendo, pero eso es porque el sensor de distancia ultrasónico tiene esta esfera de acá que simula que un objeto esté viniendo acercarse al sensor. Ya lo pone que está en 13,14 hinchas o 34,0 centímetros, que eso es más de lo que ya pedía el requerimiento mínimo para que el motor ya sirviese, para que el sensor de distancia interpretase que la placa debería de darle instrucciones al servomotor para ver si se mueve o no se mueve. La distancia mínima tiene que ser más de 50, más, 50, aquí cuando pone 50 centímetros. Cuando acercamos más de eso, el servomotor empieza a girar, empieza a girar en sentido contrario a manecillas del reloj, y cuando ya está, aquí es cuando diría uno que está así cerrado, pero cuando el objeto, bueno, está más bien abierto para que el bote de basura, digamos, imaginándonos que sería la simulación de que esto sería un bote de basura, abriría la tapa, y para cuando
querramos entonces nosotros como el objeto alejarnos, entre más alejado esté, ya va haciendo, ya en el sentido de la manecilla del reloj, y eso va a hacer que cierre el motor, cierre el motor. El servomotor de distancia ultrasónico está conectado a tiene 4 cables conectados. Su primer cable es el de la energía, que lo comparte con el servomotor. Ambos están conectados a la energía. Cuando ponen la potencia en el servomotor, en este cable es también el mismo, la potencia. La entrada son las mismas y están ambos conectados en 5V, que eso le provee la placa al Arduino. El segundo enchufe es el desencadenador, es el que recibe directamente las órdenes. Está en el output 6 del Arduino. El eco, eso es lo que hace que el servomotor haga la función de percibir si hay algo que se está acercando, se está alejándose. Eso es básicamente lo que cumple el eco, junto con la simulación de esta bolita que somos nosotros, o una basura, o lo que sea que se acerque, van de la mano, y una vez más mueven las contrarias sentido, poniendo la bola al frente, mueve el servomotor contrario a las manecillas del reloj, haciendo que simuladamente se abra el basurero. Para el último, ese es la tierra, el ground, que también comparte el mismo, no comparte el mismo agujero, no comparte el mismo final con el servomotor, porque para cuando se trata de una placa Arduino 1R3, ambas tienen 2 grounds, entonces no tienen por qué compartirlas, como si tienen que compartir el 5V. Uno diría que ponerle 3,3V a poner el servomotor o a cualquier distancia ultrasonido también podría aplicar, pero digamos, queremos dejar al sensor de distancia ultrasonido la mayoría de la potencia, para que pueda en su full resplandor recibir las emisiones de que si algo se acerca o algo se aleja. El servomotor no tiene por qué recibir la mayoría de la potencia, pero igual sí es posible conectar dos cables. Gracias a Tinkercad sí es posible conectar dos cables en una sola ranura. Con respecto al código en sí, el código en sí es un código hecho en C++. La frase número 5 se refiere a volver objetos el que el sensor de distancia ultrasonido y el servomotor trabajen juntos. Del 7 al 16 es la clave principal para que el servomotor se mueva. Pin mode trigger pin output. Esto hace que entonces el servomotor entre en contacto con el sensor de distancia ultrasonido. Luego, si continuamos al 8 y al 9, ponemos que haya un delay de 2 segundos para que cuando interprete la señal no la haga inmediatamente. Del 11 al 12, el 13 y el 14, queremos poner que la rotación del servomotor sea alta. Y el delay del servomotor también sea de 10 segundos cuando se trate de que ya se aleje el objeto. Para que nos retorne, entonces, cuando ya se aleje, se cierre. El servomotor, pues, esto era, este pedazo de código era para el sensor de distancia. Para el servomotor, eso es código muchísimo más simple, que simplemente llegue y con un delay de 500, con un delay de 180 inicialmente, y luego con un delay de 0 para cuando se aleje el objeto, reaccione dependiendo del ultrasonic distance, que eso lo provee, la ultrasonic distance la provee el sensor de distancia ultrasonido. Y sobre
Y sobre los cables van de negro para la tierra, azul y naranja para que se distingan. Cuando se trata de conectar estos dos cables de acá, realmente no importa mucho si van en el 13 o en el 12 o en el 11 o en el 10. Los que sí importan bastante son por supuesto, la potencia y la tierra, que esos tienen que de forma obligatoria ir acá. Las tierras van en GND y van en 5V. Y entonces, si hacemos correr si hacemos correr el proyecto, ya la esfera está acá. Vamos a ponerla para atrás. Si se sale totalmente de acá, no interpreta la señal. Como justo acaba de pasar ahorita, si lo pone para acá, ya se pone en rojo. Este cono se pone en rojo porque la señal simulada debería ser solamente por acá, el rango de acá. Y si realmente lo ponemos atrás, si ya lo devolvemos, se abre otra vez. Vamos a intentar modificar un poco este código solamente por fines demostrativos. Por ejemplo, vamos a poner 300 acá y vamos a hacer que corra exactamente igual. La rotación es un poco más lenta. Cuando se trata de recibir la señal de que venga de acá para acá, es igual de rápida porque aquí es 0, es inmediata. O cuando se trata de alejarlo, y están acá, ya el delay es más notorio. Y hasta aquí llega nuestra presentación. Muchísimas gracias, profesor y compañeros. Vamos a detener ya la simulación. Constatada es solamente para hacer que un basurero se mueva por sí solo. Solamente constatábamos de un código bastante completo y bastante preciso. Un sensor de distancia ultrasonido para que detecte entonces la proximidad del objeto que quiere, el servomotor que va a servir para abrir y cerrar la tapa del dichoso basurero, y la placa de Arduino, que es el que conecta todas las cosas juntas. Muchísimas gracias, profesor, y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.